Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Valenciana. El examen es de la parte específica, la opción C. Es de física y corresponde a la convocatoria de julio de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: cinemática, dinámica, trabajo y potencia, circuitos, la ley de Ohm, campo eléctrico y ondas, índice de refracción. Y antes de comenzar a resolver este interesante y completo examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita, así seguirás recibiendo más vídeos como este. Y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido de este tipo. Y sin más pérdida de tiempo, nos disponemos a resolver este interesantísimo examen. ¡Vamos allá! El ejercicio dice lo siguiente. Un patinete eléctrico se desplaza a 36 km por hora cuando observa a 100 metros a un peatón cruzando un paso señalizado. Determina, apartado A, el tiempo necesario para frenar antes de llegar al paso. Apartado B, la aceleración que ha debido aplicar al freno para detenerse a tiempo. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, lo que vamos a hacer es expresar la velocidad del patinete eléctrico en metros por segundo, ya que nos dicen que se desplaza a 36 km por hora. Ahí tenéis el cambio de unidades. Los 36 km por hora los vamos a expresar en metros por segundo utilizando un doble factor de conversión. Como en el numerador tengo los kilómetros, pondré en el primer factor de conversión 1 kilómetro en el denominador y 1000 metros en el numerador. Como podéis ver, se cancelan los kilómetros. Para el segundo factor de conversión, la hora está inicialmente en el denominador. ¿Qué haré yo? Colocaré una hora en el numerador y en la conversión su equivalencia en segundos, 3600 segundos. Simplifico la hora con la hora y me queda una velocidad, como tenéis en pantalla, de 10 metros por segundo. El movimiento del patinete es rectilíneo uniformemente acelerado, por ello utilizaré las ecuaciones que hemos aprendido para este tipo de movimiento. Ahí las tenéis. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, y velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este ejercicio es muy interesante, ya que nos obliga a resolver un sistema de ecuaciones para poder obtener los resultados que nos piden. De hecho, vamos a tener que hacer el sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones que tenemos, la de la posición y la de la velocidad. ¡Vamos allá! Como la velocidad final es nula, es decir, es cero, podemos escribir las siguientes ecuaciones. Sustituyendo en la ecuación de posición, escribiremos 100 igual a 0 más 10 por t más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podéis observar que en esta primera ecuación he utilizado como posición final la distancia a la que se encuentra el peatón, los 100 metros, y que nos quedan dos incógnitas, la aceleración y el tiempo. Por otro lado, en la ecuación de la velocidad escribiré 0, que es la velocidad final, igual a 10, que es la inicial, más la aceleración por el tiempo. Se resuelve el sistema de ecuaciones. Para ello utilizaré el método de sustitución. Voy a tomar la segunda ecuación, la más facilita, 0 igual a 10 más aceleración por tiempo, y voy a despejar la aceleración. Me queda la aceleración igual a menos 10 partido el tiempo. Ahora, esa aceleración la voy a sustituir en la ecuación de arriba, en la larga, de manera que me va a quedar la ecuación que tenéis en pantalla. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, ya que en pantalla parece muy fácil, pero a la hora de hacerlo el día del examen es más complicado. La ecuación me queda 100 igual a 10 por t más un medio por menos 10 partido t por t al cuadrado. En este caso, operando, vais a ver que nos va a quedar una ecuación muy sencillita. 100 igual a 10 por t menos 5 por t, ya que los tiempos se simplifican. Despejamos el tiempo y nos quedan 20 segundos. Una vez ya disponemos el tiempo, ya hemos calculado el apartado A. Nos pedía el tiempo necesario para frenar antes de llegar al paso. El tiempo necesario son 20 segundos. Y ya podemos calcular directamente la aceleración, ya que basta con sustituir el tiempo
en la fórmula que tenemos arriba. Aceleración igual a menos 10 partido el tiempo, es decir, menos 10 partido 20 igual a menos 0,5 metros por segundo cuadrado. Y esa es la aceleración que ha debido aplicar el freno para detenerse a tiempo. Fijaos que la aceleración es negativa, eso es normal porque es una aceleración de frenado. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Sobre el cuerpo de la figura de 10 kilos de masa actúa una fuerza F de 150 Newton paralela al suelo y hacia la derecha. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el suelo es de mu igual a 0,15, determina la aceleración con la que se mueve el bloque. Y nos dicen que supongamos que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a resolver este ejercicio. Se representan en el esquema las fuerzas que actúan sobre la masa de 10 kilos. Ahí tenéis la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, el peso que va hacia abajo y la fuerza de reacción que es la fuerza normal. Una vez hecho el esquema, según el segundo principio de la dinámica de Newton, podemos escribir que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En el eje X diremos fuerza menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración, y en el eje Y, como el objeto no sufre aceleración, diremos que peso menos la normal es igual a 0. Despejamos la normal, que nos queda igual al peso, es decir, igual a masa por gravedad. Por otro lado, la fuerza menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento pondremos que es mu por la normal, eso será igual a masa por aceleración. La normal la sustituimos por el peso, por masa por gravedad, y tenemos la ecuación que tenéis en pantalla. Fuerza menos coeficiente de rozamiento por masa por gravedad igual a masa por aceleración. Este procedimiento debéis aprender a hacerlo así, tal como lo tengo en la pantalla, con letras. Y ya, cuando hayamos despejado la aceleración, sustituiremos todos los datos. Por supuesto, esto para poder hacerlo bien el día del examen, debéis hacerlo antes vosotros. Despejaremos ahora la aceleración y ahí tenemos la solución del ejercicio. Aceleración igual a fuerza menos coeficiente de rozamiento por masa por gravedad dividido entre la masa del objeto. Ya solo nos queda sustituir. Sustituimos los datos que nos da el problema y obtenemos una aceleración de 13,5 metros por segundo al cuadrado. El ejercicio dice lo siguiente. La grúa de una obra debe levantar un palé de 1,5 toneladas de ladrillos, a una altura de 25 metros sobre el suelo. Si tarda 2,5 minutos en subirlos, apartado A. ¿Qué trabajo ha realizado la grúa? Apartado B. ¿Cuál ha sido la potencia desarrollada por el motor de la grúa? Nos dan como dato la gravedad, 10 metros partido segundo cuadrado. Vamos a resolver este interesantísimo ejercicio. Expreso, en primer lugar, la masa en kilogramos. Si no, el ejercicio no nos dará bien el resultado. Siempre lo digo, hay que convertir las unidades en primer lugar al sistema internacional. 1,5 toneladas es igual a 1.500 kilos, ya que una tonelada son 1.000 kilos. El trabajo que realiza la grúa es igual a la energía potencial. Por lo tanto, energía potencial igual a trabajo igual a masa por gravedad por altura. Sustituimos la masa por los 1.500 kilos que hemos convertido anteriormente, la gravedad por 10 y la altura 25 metros. Resultado final, 375.000 julios será el trabajo que ha realizado la grúa. Para calcular la potencia, sabemos que la potencia es la energía partido el tiempo. Vamos a expresar el tiempo, que son 2,5 minutos, en segundos. Para ello basta con multiplicar por 60 2,5 y nos quedan 150 segundos. Se calcula la potencia aplicando la fórmula potencia igual a energía partido tiempo, es decir, 375.000 entre 150, resultado 2.500 vatios. Y con eso terminamos este ejercicio. Ahí tenéis el resultado recuadrado. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Para el circuito representado en la figura, calcula. Apartado A, la resistencia equivalente. Apartado B, la fuerza electromotriz de la pila. Apartado C, la intensidad que circula por cada resistencia. Vamos a resolver este ejercicio, que es bastante típico dentro de este tipo de examen. Nos encontramos ante un circuito mixto, donde R1 y R2, como podéis ver, están en serie entre ellas, y esta agrupación está en paralelo con R3.
Además nos dan como dato la intensidad de corriente total que circula por el circuito. Para calcular la resistencia equivalente, en primer lugar debemos calcular la resistencia equivalente que formarían R1 y R2. Como están en serie, basta con sumar los valores de sus resistencias. Por lo tanto, el valor de la resistencia cuando agrupamos R1 y R2 es de 5 ohmios, 2 más 3 ohmios, tal como tenéis en pantalla. Nos quedaría un circuito equivalente de esta forma. Ahora ya tengo una asociación de dos resistencias en paralelo. Para calcular la resistencia equivalente, tenemos que aplicar la fórmula de la resistencia equivalente de circuitos de resistencias asociadas en paralelo. Ahí la tenéis. 1 partido la resistencia total es igual a 1 partido RE más 1 partido R3. Podéis ver que es 1/5 más 1/5 igual a 2/5. Despejamos la resistencia total, que nos queda 5 medios igual a 2,5 ohmios. Y ese es el resultado del apartado A. La resistencia equivalente del circuito es 2,5 ohmios. Ahí tenéis el recuadro correspondiente con la solución. Continuamos con el apartado B. Nos pide la fuerza electromotriz de la pila. Con la resistencia equivalente obtenida en el apartado A, puedo obtener el circuito equivalente y calcular la fuerza electromotriz de la pila, ya que dispongo de la intensidad total. El circuito equivalente sería ese que tenéis ahora en pantalla, con una resistencia equivalente de 2,5 ohmios y una intensidad total de 1,5 amperios. Aplicamos la ley de Ohm y puedo despejar el voltaje de la pila. Voltaje igual a 1,5 por 2,5 igual a 3,75 voltios. El potencial de la pila o la fuerza electromotriz de la pila, como dice el enunciado, es de 3,75 voltios. Continuamos con el apartado C, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. En este caso, vamos a calcular la intensidad que circula por cada rama a partir del circuito equivalente que tenemos en pantalla. El voltaje en ambas ramas es el mismo, ya que están las resistencias asociadas en paralelo, por lo que aplico la ley de Ohm a cada rama. Aunque en este caso, al ser las dos resistencias iguales de las ramas, la intensidad de corriente que circula por ellas es la misma, es decir, 0,75 amperios. Pero voy a hacer el cálculo con fines pedagógicos. En la rama 1 diríamos que la intensidad de la rama 1 será el voltaje de la pila dividido la resistencia E. Sería 3,75 entre 5, 0,75 amperios, tal como habíamos previsto. Lo mismo ocurre en la rama 2. De nuevo, 3,75 entre 5 igual a 0,75 amperios. Daremos ya el resultado entonces del circuito, que será, por cada una de las tres resistencias circulan 0,75 amperios, ya que por la resistencia R1 y R2 circula la misma cantidad de corriente, que por lo que hemos llamado rama 1. Y en la rama 2 solo tenemos la resistencia 3, pues por ella también circula 0,75 amperios. El ejercicio dice lo siguiente. Una carga eléctrica cuyo valor es Q1 igual a menos 100 microcoulombios se encuentra situada sobre el eje X en el punto menos 10 centímetros y una carga Q2 más 160 microcoulombios también sobre el eje X está en el punto más 20 centímetros. Calcula la intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas e indica su orientación. Nos dan como dato la constante de Coulomb en unidades del sistema internacional. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, y como es recomendable en este tipo de ejercicio, es mejor hacer un esquema de la situación, no abordar la resolución directamente. Vamos a colocar las dos cargas en los puntos que nos dice el ejercicio y vamos a marcar con una X el lugar donde vamos a calcular el campo eléctrico. En primer lugar, podemos observar que la carga Q1, por ser negativa, crea un campo eléctrico E1 atractivo. Y por otro lado, ahí he dibujado E2, que como está creado por la carga Q2, el campo eléctrico es repulsivo respecto de ella. Esto hace que los sentidos de los campos eléctricos creados por las cargas Q1 y Q2 sean del mismo sentido. Y a la hora de calcular el campo eléctrico neto, basta con sumarlos. Vamos a tomar datos y expresar en unidades del sistema internacional los valores de las cargas y las distancias, ya que si no hacemos esto, los resultados que obtendremos serán incorrectos. La carga Q1 de menos 100 microcoulombios, expresada en coulombios, es 1 por 10 a la menos 4 coulombios. Recordad que para convertir microcoulombios a coulombios hay que multiplicar por 10 a la menos 6. Hacemos la misma conversión con Q2, que es 160 microcoulombios, que serán 1,6 por 10 a la menos 4 coulombios.
Las distancias R1, 10 centímetros es igual a 0,1 metros, basta con dividir entre 100, lógicamente, y R2, 20 centímetros igual a 0,2 metros. Se observa que ambos vectores, como he dicho antes, los vectores campo eléctrico, tienen el mismo sentido. Por ello, para calcular el valor del campo eléctrico bastará con sumar los valores de ambos campos. El módulo del campo eléctrico se calcula aplicando la fórmula E igual a K por Q partido R cuadrado. El campo eléctrico creado por la carga 1, expresado en módulo, será 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 4 dividido 0,1 al cuadrado. Observad que el valor de la carga lo he puesto positivo. ¿Por qué? Porque cuando calculamos módulos, el valor del módulo del campo eléctrico debe ser positivo. Por eso coloco el valor de la carga positivo, quedándome un módulo de 9 por 10 a la 7 newton partido coulombio. Ese será el campo eléctrico creado por la carga 1. Misma fórmula para la carga 2, mismo procedimiento y el módulo del campo eléctrico será 3,6 por 10 a la 7 newton partido coulombio. Ya solo me queda sumar los módulos de los campos eléctricos, de manera que sumo 9 por 10 a la 7 más 3,6 por 10 a la 7 y me quedará 1,26 por 10 elevado a 8 newton partido coulombio. Y daremos el resultado. La dirección del campo resultante está en el eje X en el sentido negativo de dicho eje y el módulo del campo eléctrico tiene un valor de 1,6 por 10 a la 8 newton partido coulombio. El ejercicio dice lo siguiente. Si las ondas de radio de la banda MF tienen una longitud de onda de 600 metros, cuando se transmiten en el aire a una velocidad de 300.000 km por segundo, calcula. Apartado A. La longitud de onda cuando se propagan en el agua, donde la velocidad es de 226.000 km por segundo. Apartado B. La frecuencia en ambos medios. Vamos a resolver este ejercicio. En primer lugar, se calcula el índice de refracción del agua a partir de la velocidad de la luz en el agua y en el aire. El índice de refracción es igual a la velocidad de la onda electromagnética en el aire dividido la velocidad de dicha onda en el agua. En este caso, 300.000 partido 226.000 nos da un resultado de 1,327. Una vez disponemos del índice de refracción, podemos relacionar las longitudes de onda de la luz en el aire y en el agua. Muchas veces veréis que yo le llamo luz. Realmente debería decir onda electromagnética, pero la costumbre de decirle luz a todas las ondas electromagnéticas hacen que pues lo diga así. Aún así, la forma de resolver el ejercicio es la misma. El índice de refracción será la longitud de onda en el aire partido la longitud de onda en el agua. En este caso, como disponemos de la longitud de onda en el aire y del valor del índice de refracción, podéis ver que puedo despejar la longitud de onda de la onda electromagnética en el agua, quedándome 452 metros, resultado de dividir 600 entre 1,327. Ya hemos contestado el apartado A. Vamos ahora a contestar el apartado B. La frecuencia de la onda electromagnética en el aire y en el agua es la misma. Por lo tanto, basta con hacer un solo cálculo. La velocidad de la onda en el aire es igual a la longitud de onda en el aire por la frecuencia. Despejamos. La frecuencia obtenida será el cociente entre la velocidad de la onda electromagnética en el aire entre la longitud de onda en el aire. Como podéis ver, la velocidad en el aire de la onda electromagnética es 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo, ya que debemos expresar esta velocidad aquí sí en metros partido segundo. Y la longitud de onda en el aire, lógicamente, es 600 metros. El resultado será ese que tenéis en pantalla. Y ya terminamos el ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Es gratis y así seguiréis recibiendo más vídeos como este. También me podéis dejar un like en el vídeo, así me animaréis a seguir creando contenido como este y tampoco os va a costar nada. Y no dudéis en compartir estos vídeos con todas esas personas que estén preparando este examen. Seguro que les puede ser de mucha utilidad y también eso es gratis. Como veis, estamos que lo dejamos todo tirado de precio. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.